Bueno, les doy la bienvenida a todos, bueno, los que se quedaron, les agradezco. Listo, yo les había dicho entonces en la clase pasada que hoy íbamos a socializar las siguientes actividades que corresponden a la fase de análisis. Voy a iniciar a compartirles. Un segundo, por favor. Me confirman, por favor, si están observando la pantalla. Sí, señora, sí. Bueno, listo, entonces, hoy vamos a socializar estas tres actividades: diseño del instrumento de recolección de información, formulación del proyecto de software y formulación de recolección de información. Bueno, entonces, estas tres actividades tienen un resultado de aprendizaje que es recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. Esta actividad se centra en el estudio de los componentes de la fase de licitación de requisitos, técnicas y herramientas de captura de requisitos. ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje a desarrollar? Elaborar instrumentos de recolección de datos de acuerdo con las técnicas que permitan el procesamiento de la información. Bueno, la duración de estas tres actividades es de 24 horas, pero entonces yo se las voy a dejar desde el día de hoy, inician estas actividades hasta el día 9, creo que el 9 es sábado, es domingo, entonces hasta el día 9 van a tener para entregarme estas tres actividades. ¿Cuál es el material de formación o dónde ustedes van a tener para complementar estas actividades? En la guía Fundamentos de Análisis y Diseño de Software, en la parte de fase de licitación de requisitos. Entonces, ¿cuáles son los elementos a tener en cuenta para la primera actividad, que es el diseño de instrumentos de recolección de información? Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, objetivo, preguntas claras y alcance. ¿Cuáles son los lineamientos generales para la entrega de la evidencia? Un documento con el instrumento de recolección de información, esa es la primera actividad, ¿no? Un documento en PDF o en Word, la extensión es libre y para hacer el envío de la evidencia se van a remitir a la actividad correspondiente, en este caso la de diseño del instrumento de recolección e información. Segundo. La otra actividad es la formulación del proyecto de software. Bueno, es lo mismo, el material de formación es el mismo, fundamento de análisis en la fase de licitación de requisitos. Teniendo en cuenta las características del software a construir, seleccione una de las herramientas para captura de requisitos y defina sus funcionalidades. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta para la entrega de esta actividad? Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, que el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, objetivo, preguntas claras y alcance. Selecciona una de las herramientas para captura de requisitos mencionada en el componente formativo, que eso se los voy a explicar ahorita, diagramas de caso de uso, historias de usuario, storyboard, para realizar la formulación de requisitos.
utilice una de las herramientas o plantillas Star UML. Ahorita vamos a mirar todo esto. Plantilla, historias de uso que se describieron en el componente formativo. ¿Cuáles son los lineamientos para esta segunda actividad, que es la de formulación del proyecto de software? Van a entregar un documento de requisitos en formato PDF o Word, extensión libre, y para hacer el envío ya saben que se remiten a la actividad correspondiente. Y la última actividad es el formulario de recolección de información. Teniendo en cuenta las características del software a construir, seleccione una de las herramientas para captura de requisitos y defina sus funcionalidades. Entonces, ¿cuáles son los elementos a tener en cuenta? Lo mismo, seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Ya saben, debe tener una portada, como mínimo una portada, una introducción, técnicas utilizadas para el levantamiento de requisitos y el análisis arrojado después de aplicar las técnicas. Respecto a la técnica, deben adjuntar el formato o la estructura de la técnica realizada. Si es entrevista, si es un guión utilizado, si es una encuesta, cómo hicieron las preguntas, etc. Respecto al análisis, se deberá realizar un informe de los resultados de la técnica aplicada. Yo igual ahora les voy a mostrar al final un ejemplo de cada una de las actividades. ¿Cuáles son los lineamientos para la entrega de la evidencia? Un documento con el formulario, un PDF o un documento en Word. La extensión es libre y ya ustedes se remiten a la actividad. Los ejemplos se los voy a mostrar ahorita de último. Ahora voy a explicarles lo que es como tal, digamos, la guía en la fase de licitación, que es donde ustedes deben buscar toda esta información. Déjenme un segundo. Juan, ¿quieres decir algo antes de continuar? Instructora, buenas noches. Qué pena, lo que pasa es que no sabía que estaban en clase, pues habían dicho que no se iba a poder conectar pues por el problema que tenía y ya cuando me pude conectar vi que ya había adelantado un poco el tema sobre pues sobre el nuevos temas que vamos a ver. Sí, no, no te preocupes, apenas estamos empezando la clase. Simplemente les estaba como hablando de las 3 actividades que vamos a realizar, que son el diseño de instrumento de recolección de información, el formulario del proyecto de software y el formulario de recolección de información. Yo les estaba explicando más o menos cómo son los lineamientos, igual ustedes esto lo tienen en la guía de aprendizaje, cómo se debe entregar, qué deben tener en cuenta. Y les decía que al finalizar les voy a mostrar un ejemplo de cada una de las actividades, cómo pueden hacerla como para que se guíen. Y ahora vamos a entrar entonces al material de apoyo para hacer como un breve resumen o explicación de cada uno de los temas que hay allí, para que ustedes puedan realizar estas 3 actividades. Ok, Ya muchas les voy gracias, a, instructor. con gusto, ya les voy a compartir en un momento, que no me esté molestando el internet. Bueno, entonces, ¿cómo ingresan ustedes acá? Bueno, ustedes ya saben, ingresan a Sajuna, van a la parte de las actividades, la fase de análisis, ingresan a la actividad del proyecto, material de formación y le dan en la guía que se llama Fundamentos de Análisis y Diseño de Software. En este caso yo le di para ver el contenido en web, ustedes si quieren lo pueden descargar. Entonces, aquí en esta fase de licitación es donde ustedes van a encontrar toda la información para ustedes realizar las 3 actividades que les mencioné anteriormente. Entonces, nosotros en este medio
le damos un significado a la licitación, que es como pasar una información de un lugar a otro, o de un software a un computador, de un programa a otro. Básicamente esa es la licitación. Entonces el propósito de esta es ganar conocimientos relevantes del problema que se utilizarán para producir una especificación formal del software necesario para resolverlo. Aquí nos dicen algo o una pequeña frase que es: un problema puede ser definido como la diferencia entre las cosas que se perciben y las cosas como se desean. ¿Por qué? Muchas veces una forma es como uno perciba lo que el cliente quiere, uno como programador, y otra cosa muy diferente es realmente cómo el cliente quiere que se le realice un software o se le realice un proyecto. Entonces aquí es la importancia que hay en que se tenga una buena comunicación tanto con el desarrollador, el programador y el cliente. ¿Por qué? Porque esta comunicación es la base para que el cliente pueda al finalizar, digamos, tener sus necesidades satisfechas o que le guste el producto final, que es lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, la licitación de requisitos es la actividad que se considera como el primer paso en un proceso de ingeniería de requisitos. Su significado hace referencia a la puesta en marcha de técnicas que sirven para recopilar información. La licitación tiene digamos, como unas fases. Entonces, la primera es la planeación. Busca definir las tareas a realizar para elegir y planificar las técnicas a emplear durante la actividad de licitación. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestran una tabla de licitación de requisitos. Entonces, esa tabla tiene unas tareas y tiene unos procesos. Entonces, en las tareas tiene identificar las fuentes, identificar los interesados del producto, la matriz de stakeholder, que ahorita lo vamos a mirar, revisar las técnicas y la captura de interesados. Esto lo vamos a mirar ahorita. En los procesos tenemos una lista de fuentes de requerimientos, unas categorías de los interesados o el stakeholder, el perfil de ese stakeholder, identificar combinaciones de técnicas, entrevistas, grupos focales, encuestas, prototipos y plan de captura de interesados. Esas tareas, digamos, tienen unos procesos. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? Identificar las fuentes de requerimientos. En cada proyecto se debe hacer una identificación de estos. ¿Para qué? Para que los usuarios y expertos puedan abastecerse de información detallada acerca del problema y las necesidades del usuario. Entonces, este proyecto, en esas necesidades, en esas actividades, se identifican 3 factores: interesados relevantes, la documentación que se puede usar y las fuentes de información externas. Esas fuentes pueden ser primarias, secundarias o pueden ser terciarias. Aquí hay algo. Cuando ustedes vayan a realizar o cuando ustedes escojan cuál va a ser la técnica que ustedes van a utilizar para recolección de información, por ejemplo, si es una entrevista, siempre es bueno que ustedes tengan como ese soporte de esa entrevista. Es decir, si ustedes hicieron una entrevista, traten por lo menos de que esa entrevista quede grabada, bien sea en un video o simplemente audio. Entonces, entre esas fuentes de información como soportes o que se pueden utilizar como soportes, tenemos las grabaciones audiovisuales, grabaciones auditivas, libros, artículos, testimonios, relatos, ensayos, grabaciones profesionales. Identificar los interesados del producto. Aquí es donde entran los que son los stakeholders o los interesados del producto. Estos básicamente son los individuos y organizaciones que están relacionados activamente en un proyecto de software y tienen una influencia de manera directa o de manera indirecta. Entonces, en estos stakeholders tenemos unos primarios y unos secundarios, es decir, unos involucrados primarios o unos secundarios. Los primarios son aquellas personas que son indispensables para el correcto funcionamiento de la organización y tienen una relación económica directa con la empresa. Estos pueden ser socios, clientes o accionistas. Y en los secundarios son las personas que
no participan o aunque no participen de manera directa en la compañía, sí se ven afectados por los resultados. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, nos muestran una lista de los roles o de las personas involucradas. Entonces nos dicen que puede ser el líder del proyecto, un analista, ingeniero de sistemas, el programador, ahí pues entraríamos nosotros, probador y el administrador de la base de datos. Y aquí ya nos especifican cada rol de esos involucrados. Entonces, el cliente, ¿qué hace el cliente? Representa a la persona u organización. El usuario, que son las personas que interactúan con el sistema, el líder del proyecto, que es el representante al cliente, el analista, que es el que identifica, analiza, modela y documenta, pues, como información. El programador, que entraríamos como que en este también, es el que obviamente se encarga de mirar la parte de los requisitos y realiza la codificación. El asegurador de la calidad, que es el que garantiza que se cumplan los procesos y los estándares de ese producto, y el arquitecto, que es el responsable de que ese diseño tenga un alto nivel. Bueno, aquí también tenemos una matriz de stakeholders, que es una herramienta de análisis que nos permite clasificar a los involucrados en el proyecto según sus niveles de interés y poder sobre él. Esto facilita la priorización de esos involucrados, los stakeholders más importantes, para desarrollar las estrategias de gestión correspondientes. Bueno, entonces, toda matriz o ese proceso de matriz tiene unas entradas, tiene unas herramientas técnicas y tiene unas salidas. Para profundizar un poquito más en detalle, si ustedes lo desean, pueden entonces ingresar a esta guía PMBOK, que la consiguen acá en el menú. Ustedes dan aquí en el menú, material complementario, y allí van a conseguir, digamos, todo para que ustedes puedan complementar, puedan leer videos, otros documentos, etcétera. Bueno, entonces, por ejemplo, en la descripción de los componentes de la matriz encontramos el stakeholder, que ya sabemos que es el nombre con el que se identifica al stakeholder. Sabemos que el stakeholder simplemente es la persona involucrada, que puede ser primario o secundario. El tipo, porque él puede desempeñar un rol de manera interna o de manera externa. Unos objetivos, unas acciones, estrategias y conclusiones. Bueno, listo. Acá. Entonces, aquí ya vamos a empezar con lo que son las técnicas e instrumentos para elicitar los requisitos. Entonces, aquí nos dicen que hay una gran variedad de técnicas que pueden ser aplicables en las distintas fases del proceso de la ingeniería de requerimientos. Entonces, en la primera encontramos la entrevista. Entonces, nos dice que la entrevista es una forma de recoger información de otra persona a través de una comunicación interpersonal que se lleva a cabo por medio de una conversación estructurada. Entonces acá, por ejemplo, nos dicen o nos dan unos lineamientos o unas fases para realizar una buena entrevista. Entonces la primera es una preparación. Se debe intentar minimizar el número de entrevistados, analizar el perfil de las personas que se van a entrevistar, definir el objetivo y el contenido de esa entrevista, planificar el lugar y la hora en la que se va a desarrollar la entrevista, ¿no? Que sea un lugar cómodo, donde no haya como ruido, un lugar confortable. Y algunos proponen enviar previamente al entrevistado un cuestionario o un pequeño documento de la introducción del proyecto como para que él entre en contexto. La realización o cómo se puede realizar. Se puede realizar de tres formas o no sé. Entonces, la primera es la apertura, presentarse e informar al entrevistado sobre la razón de la entrevista, por qué estoy allí, por qué lo voy a entrevistar, cuál es la finalidad de esa entrevista que yo le voy a realizar. El desarrollo, cumplir las reglas del protocolo. Hay que llegar a un acuerdo sobre cómo se va a registrar la información obtenida. Y la terminación, ¿alguien habló?
la terminación se termina recapitulando la entrevista, agradeciendo el esfuerzo y dejando abierta la posibilidad de volver a contactar para aclarar conceptos. Y por último tenemos un análisis. Entonces consiste en leer las notas, pasarlas en limpio, o sea, cuando yo ya hice mi entrevista, yo ya tengo claro qué va en la entrevista, cómo la voy a organizar, entonces yo ya eso lo paso en limpio, reorganizo la información y la contrasto con otras entrevistas o con otras fuentes de información. Entonces, en estas entrevistas, el equipo hace preguntas sobre el sistema que utilizan. Esto es importantísimo. Preguntar qué sistema utilizan, qué es lo que quieren, para que así nosotros sepamos qué es lo que vamos a desarrollar. Acá, por ejemplo, nos dan, vamos a mirar, un ejemplo de cómo se realiza una entrevista estructurada. Entonces, miren que en este ejemplo nos están mostrando quién es el entrevistado, cuál es el cargo que ocupa esa persona, una breve introducción de las preguntas que se van a realizar, para qué se va a realizar, el tiempo estimado de las preguntas y la serie de preguntas. En este caso, pues fueron 20 preguntas. Pero ustedes saben que eso depende del tipo de proyecto, de software que ustedes van a desarrollar y depende del tipo de organización que ustedes hayan escogido para realizar la actividad o realizar el proyecto de formación. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Diego, Hola, profe, buenas noches, ¿cómo están? Y muchachos, equipo. Profe, yo tengo una inquietud en cuanto al tema de la entrevista. Resulta y pasa que cuando realizamos el análisis para montar el sistema, o bueno, al negocio que queremos apuntarle, nosotros hicimos unas preguntas previas. Permíteme, yo te las comparto. Uy, espera un momentico. Te las comparto porque no sé si eso nos sirva para soporte para esta actividad, porque digamos que con la gerente, la que nos brindó la ayuda, fue difícil un poco en cuanto a que nos ayudara con esta información. Ay, espérame un momentico. ¿Qué se hizo? Espera un momentito. A ver, ¿dónde está el documento? Ah, ya. Comparto. Acá. No sé si pueden ver mi pantalla. sí. Entonces, digamos que acá está lo de la propuesta. El tema va a ser con una farmacia que allí tiene más de 20 años como en la zona costa de Barranquilla, en la zona norte, perdón. Y lo que nosotros hicimos fue el levantamiento de información, algunas preguntas, tal cual como lo está pidiendo la guía, y las respuestas que nos brindó la gerente en cuanto a esto. No sé si nosotros podamos entregar esta información, porque va a ser un poco complejo para que nos den una entrevista o un video y demás. Como este archivo está compartido, digamos que se ven las interacciones en cuanto con la persona. Ujú. No sé si esa sea viable o sí toca hacer una entrevista con esa persona. Ah, pero ven, ustedes la entrevista la realizaron como acuerdo a, ¿cómo te explico? A O sea, cada proceso de la empresa, ¿no? sí, algo así, es como para entender un poco más el funcionamiento de la empresa Ujú, y lo que ujú, quería ella como atacar. O sea, ella está muy interesada en el proyecto de un sistema de información que ataque el tema de inventario, el tema de compras y al mismo tiempo pues con la atención al usuario, o sea, que sea más fácil ujú. la gestión. Y obviamente pues que genere más venta en cuanto a más visibilidad a la compañía. Entonces, digamos que Listo. acá se segmenta en cuanto a un contexto general del Eso, negocio, entender un segmentado. poco, Ujú. estado actual del negocio, herramientas usadas, procesos internos y flujo operativo, funcionalidades esperadas del sistema. O sea, abarca la mayoría, es como para atacar y mencionar un poco en qué realmente quiere la persona, para así mismo nosotros como sentarnos, hey, toca atacar esto, esto y esto. Por ejemplo, nosotros hicimos el proyecto, por acá lo tengo si no estoy mal, permítame un momento. Nosotros hicimos el proyecto
bueno, en cuanto a eso, pero atacando el tema de los sistemas de inventarios y demás. Espérame, le muestro el flowgrama. Claro, si me deja esta cosa, ya, gracias. Entonces, digamos que inicia el proceso con el pedido de cliente, el registro de pedidos, el producto si está en stock. O sea, la idea es que tengan como interacción en las diferentes áreas y que asimismo Ujú. se genere también el tema de visualización en cuanto a stock. Por ejemplo, lo que habían mencionado la anterior clase, que si el producto está disponible y qué pasa si no. Entonces acá hay un tema de interacción con compras y abastecimiento, que genera una alerta, el tema de qué área de compras revisa la alerta, compra valida y la necesidad de generar una orden al proveedor. Y Ujú. hace el tema de la solicitud con el proveedor de la recepción de producto, autorización de inventarios. Esto es, digamos, a nivel general, pero digamos que hay unas cosas que nos escapa porque como nosotros estamos manejando sector farmacia o, bueno, medicamentos y demás, tiene el tema de vencimientos. Entonces, hey, me dice al momento que nosotros hicimos el levantamiento, ella menciona algo de lo que quiere que se vea el tema de las fechas de vencimiento, o por lo menos avisos con antelación de qué productos están próximos a vencer, A para así vencer. mismo como hacer la rotación. Ujú. Entonces, Está digamos bien. que esto fue la entrevista, digamos que con mi compañero Lucas y el equipo fue que le pasó la propuesta, levantamiento las respuestas en cuanto a la venta Ujú. de la información y ella ya nos dio las respuestas y la propuesta que ella lo que realmente quiere. Aparte de esto, quiere ver como el tema de los pedidos, es decir, entregas, no sé, a domicilio, rápido y demás. Y otro tema de validaciones, pero ya es un poco más delicado, que eso es lo Sí, que quería validar con medicamentos bajo autorización. Ahí ya nos toca mirar el tema de Avast Data, el tratamiento de datos y de igual sí. manera el caso de alguna auditoría que nos presente alguna Ujú. secretaría y demás, toca almacenar toda la información. Entonces se expende más un poco más el sistema de información que necesitamos porque tiene que cubrir todos los Sí. sectores para, digamos, salvaguardar la empresa. En llegado caso que se llegue a presentar algún inconveniente, pues nosotros tengamos todos los soportes Ujú. al día. O bueno, la empresa Ujú. cuenta con todos los soportes al día. Ok, Eso sí, está es, bien. digamos, que lo que tenemos hasta el momento, pero pues nos dio la duda en cuanto si teníamos que tener un video y demás, porque es un poco complejo con ella. Es, sí, no, el tema del video es como, o de la grabación es tener soporte de lo que la persona les está diciendo a ustedes al momento de ustedes realizar la entrevista. Es como ese soporte que es necesario. Ok, pero, o sea, pero realmente es con este soporte que nosotros podríamos avanzar con ello, o sí Sí. tiene que haber la entrevista. No, o sea, pues ya con ese tipo, es que yo lo uso más como un tipo de, podría ser también como un cuestionario. O sea, es que Ujú, un cuestionario uno simple se le puede enviar al cliente sin necesidad de uno estar con el cliente. ujú. Diga- Entonces, Digamos que ya para soportar que sea la interacción con la persona, sería ya con el registro de actividades del documento compartido, ¿no? Ahí se sí, ven las ujú. interacciones y las modificaciones que Sí, realiza. también puede ser, claro, Ok, también listo, podría perfecto. utilizarse, sí. Listo, profe. Esa Listo. era la inquietud que tenía. Muchas gracias. Bueno, Diego, con gusto. Bueno, entonces estábamos acá, la entrevista estructurada, que fue esta. Ah, es que no estoy compartiendo un segundo. Estamos aquí. Bueno, entonces, listo. Entonces, este es el ejemplo de la entrevista estructurada. Igual ustedes acá pueden ingresar a este anexo y van a encontrar el ejemplo para que también se guíen y miren, digamos, la estructura de cómo pueden realizar esta entrevista estructurada. Entonces, también tenemos entrevista semiestructurada, que pues presenta un grado mayor de flexibilidad que la estructurada y la no estructurada. Entonces, por lo general, pues siempre se utiliza la entrevista estructurada. Otra técnica de recolección es la encuesta. Entonces, los cuestionarios son herramientas ampliamente utilizadas para recoger datos de sondeos y pueden ser administradas sin la presencia del investigador. Pueden variar en cuanto a propósito, diseño y apariencia y consisten en listas de preguntas escritas.
Los individuos participantes en la investigación suelen leer los mismos listados de preguntas, por lo que esto permite consistencia y precisión al analizar las respuestas. Además, además facilitan el proceso. Entonces, hay que tener en cuenta el tipo de preguntas que se hacen y cuál es el tipo de respuestas. En caso tal de que ustedes, de acuerdo al proyecto, lo que vayan a realizar, vayan a hacer una encuesta. Aquí, por ejemplo, nos dicen, ay, ¿dónde estás? Aquí, que en el material complementario hay un video donde les explican los tipos de preguntas que ustedes pueden aplicar en una encuesta, como para que complementen un poquito. Otra técnica es la observación. Esta nos permite la obtención de datos para emprender una investigación de tipo cualitativo, no desde el punto de vista de lo que los sujetos dicen, sino de lo que se evidencia, es decir, de lo que yo de manera directa veo y percibo. Entonces, se deben cumplir 4 condiciones. Debe servir a un objeto formulado de investigación, debe ser planificada sistemáticamente, debe estar controlada y relacionada con proposiciones generales y debe ser sujeta a comprobaciones y controles de calidez y fiabilidad. Bueno, tiene características, se deben seguir unas normas, unas reglas, unos procedimientos. Nos dice que ya puede ser de manera pasiva, es cuando el observador no hace preguntas, solamente se limita a tomar notas y no interfiere en nada. Y la activa, que es cuando el observador puede conversar con el usuario. Por acá nos muestran un ejemplo, una ficha de observación. Entonces, por ejemplo, miren, la ficha de observación. Esta es una ficha de observación, esto es un ejemplo de una empresa prestadora de servicios de salud. Entonces, el día 1, esta empresa tiene 3 áreas: el área de atención al afiliado o al cliente, el área de gestión de servicios y el área de recobros. Entonces, por ejemplo, en el día 1, si yo voy a hacer mi observación, entonces yo voy al área de atención al afiliado y que observe, bueno, que es que si los afiliados vienen y no los están atendiendo o se están demorando mucho en atenderlos, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aquí escribo lo que yo observé. Ese mismo día me paso a la gestión de servicios. Entonces, ¿cómo es la gestión de servicios? Por ejemplo, están asignando las citas, cada cuánto las están asignando, cada mes, no sé. Entonces, aquí yo anoto lo que yo observé. ¿Listo? Bueno, tenemos también otra técnica que es la sesión, son sesiones grupales. Entonces, es un proceso por el cual se llevan a cabo reuniones en grupo altamente estructuradas que convocan en una misma sala a los usuarios de un sistema, los propietarios del sistema y a los analistas durante un amplio periodo de tiempo. Dentro de estas sesiones grupales tenemos unas lluvias de ideas, las sesiones JADE y el método Delphi. Entonces, en la lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, eh, pues básicamente esto lo que nos dice es que se percata que la mejor manera de ser creativos en una empresa es a través de la interacción y el trabajo en equipo. Todos juntos podían dar sus opiniones, sugerencias sobre un tema determinado. Listo. Entonces, yo sugeriría, pues como que no que no sea importante, pero pues para una técnica de recolección de información, siento que no aplicaría mucho. Bueno, listo. Cuando ya ustedes escogen su técnica, que puede ser entrevista, puede ser observación, lluvia de ideas, no sé, o la encuesta, ya tenemos que capturar esa información o vamos a la parte que son Instructora, la captura de requisitos. instructora, perdón. ¿Quién me habla? Juan Pablo, ¿me escucha? Sí, Juan Pablo. Qué pena la interrupción. Discúlpeme la pregunta y uno puede de pronto alternar sobre estos diferentes tipos de recolección o es innecesario de pronto. Bueno, aquí ustedes, Juan Pablo. De hecho, yo me imagino que habrán proyectos en los que van a utilizar 2
tipos de técnicas, o la encuesta, o la entrevista, o las dos juntas, o quizás tres, encuesta, observación, no sé, depende también del tipo de proyecto que ustedes van a utilizar y lo que ustedes vayan a hacer. Ok, tutora, muchas gracias. Un gusto. Bueno, entonces vamos a la parte de las herramientas para capturar esa información que ustedes ya recogen en su entrevista, en su encuesta o en su observación. Bueno, entonces existen varias herramientas para la captura de requisitos. Entonces, entre las más utilizadas tenemos el diagrama de caso de usos. Entonces, la identificación de estos elementos se puede visualizar de manera efectiva a través de la elaboración de diagramas de caso de uso. Estos diagramas son elaborados durante las etapas iniciales de un proyecto y se convierten en un referente para cada una de las etapas siguientes del desarrollo del proyecto. Entonces, ¿cuáles son los componentes que se tienen en cuenta en este diagrama de uso? El actor y el caso de uso. Entonces, el actor se representa mediante un nombre de palo, por decirlo así, ¿no? Y este se emplea para indicar el tipo de usuario del sistema que podría ejecutar alguna función. Entonces, por ejemplo, em, mi software o mi proyecto de formación va relacionado a un centro de spa, ¿no? Un centro estético. Entonces, en ese orden de ideas, el actor vendría siendo la esteticista, ¿no? Creo que así les llaman. Si es un centro médico, entonces el actor sería el médico. ¿Listo? Entonces, en los casos de uso, se representa mediante el óvulo e indica una función que el sistema debe proveer. Entonces, básicamente, lo que nos está diciendo el caso de uso es que el actor, por ejemplo, si es, retomo el ejemplo del spa, la esteticista o la que se encarga, obviamente ya tiene sus estudios y todo, la que se encarga de, de manejar el spa, en su caso de uso, ¿cuáles son las funciones que ella va a realizar o que debe proveer el sistema? Entonces ella, por ejemplo, asigna citas, atiende sus clientas, indica cuál es el mejor tratamiento para sus clientas o sus clientes, porque es tanto para hombres como para mujeres. Si, por ejemplo, el actor es un médico, entonces, ¿qué hace el médico? Por ejemplo, gestiona las citas, atiende sus pacientes, remite si es necesario a un especialista. Entonces, básicamente, así es como se realiza un diagrama de casos de uso. Entonces, por ejemplo, miren, acá está el ejemplo. Dice, se presenta un ejemplo en el cual se presenta, valga la redundancia, un diagrama de casos de uso de la sistematización de un centro médico. Entonces, aquí tenemos una figura, una representación gráfica donde está el médico y está el paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos involucrados, ¿no? Tanto el médico como el paciente. Uno sería el primario, el otro sería el secundario. Entonces, ¿qué hace el médico? Pues el médico administra datos del paciente. Bueno, aquí hay algo importante. Para ejemplificar los procesos se emplean verbos conjugados en infinitivo y que represente la función a realizar. Entonces, ¿qué hace el médico? Administrar datos de paciente, administrar datos del tratamiento, gestionar citas, gestionar reportes. Todo esto lo hace el médico. ¿Qué hace el paciente? Pues él gestiona sus citas y gestiona sus reportes. Identificación del caso de uso. En el ejemplo anterior se observan los casos de uso identificados en el sistema, es decir, las funcionalidades que el sistema va a proveer. ¿Qué es lo que va a hacer mi sistema o mi software? Tengo que identificar los actores. Entonces, ¿cuáles son los actores? Los usuarios que podrán ejecutar los casos de uso. Entonces, en el ejemplo anterior se identificaban dos actores, el médico, ahí dice empleado, pero entonces sería, digamos, el usuario. Y la documentación, la técnica de casos de uso requiere además de construir el diagrama de casos de uso. Esta descripción permite detallar el flujo de eventos que se dan entre el sistema y el actor para llevar a cabo el caso de uso. Entonces, documentación de caso de uso. Vamos a descargar
Entonces, miren, por ejemplo, aquí está. Este es un ejemplo de cómo se realiza un caso de uso, pero si se va a realizar un caso de usos, después toca realizar un diagrama, que ahorita vamos a mirar cuáles son las herramientas en las que se puede realizar estos diagramas. Entonces, por ejemplo, en el paso 1, bueno, entonces, ¿cuál es la descripción? Estamos primero en administrar datos del paciente. Entonces, ¿cuál es la descripción? El comportamiento del sistema deberá describir el paso a paso del caso de uso cuando el personal encargado de gestionar datos del paciente inicie el ingreso de estos. Pero hay una precondición. ¿Cuál es? El paciente se encuentra ingresado al sistema y tiene la documentación necesaria para poder ser ingresado al sistema. Muestran la serie de pasos de una secuencia normal. En el primero, el personal médico ingresa al sistema. Bueno, aquí como que son los pasos de todo lo que se realiza, ¿no? Hay una postcondición que nos dice que el paciente se encuentra registrado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y su historial clínico es nuevo. No tiene como tal como una historia. Y tiene unas excepciones. Más o menos así se realiza un diagrama de caso de uso. Bueno, otra forma es para captar esos requisitos, es la historia de usuario, que son utilizadas en los métodos ágiles para la especificación de requisitos. Son una descripción breve de una funcionalidad software tal y como la percibe el usuario. Entonces nos dice que el formato para las historias de usuario Scrum se basan en una regla de 3 palabras. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Entonces, el cómo, que es el rol, el quiero, que son los eventos, y el para, que son las funcionalidades. Entonces nos dice que el rol que se escoja se va a utilizar la aplicación de software, requiere de una acción o un evento que ocurra porque se desea cubrir una funcionalidad. Y por acá nos dan un ejemplo. Entonces, como un cliente, pues el cliente sería el rol. Quiero, que es lo que él quiere, digamos, ese evento, esa acción que él quiere que se realice. Ay, ¿por qué no me sube? Y el consultar para, el para sería que la funcionalidad que yo quiero. Entonces, como un cliente quiero consultar para poder encontrar el producto que deseo comprar. Listo, en este caso sería como no sé si mirar un catálogo o el inventario, no sé, para el catálogo, mejor dicho, para él mirar qué es lo que va a comprar. Entonces, el cliente es el rol, el quiero es el evento, la acción, y el para es la funcionalidad. ¿Para qué quiero yo eso? Mm, bueno, y tenemos otra forma que es el storyboard. Entonces, los storyboards son un tipo de prototipos muy utilizados. Consiste básicamente en ir mostrando en una secuencia de imágenes un proceso, acción o ejercicio que se puede realizar en el sistema una vez terminado. Pues básicamente este storyboard es como ir contando la historia utilizando papel, lápiz, borrador, no sé, lapicero, ir contando la historia e ir mostrando como esa secuencia, ese proceso, esa acción de lo que yo quiero hacer o de lo que se va a hacer. Por acá nos muestran las herramientas para hacer ese modelado o para hacer esos diagramas, que era lo que yo les mencionaba ahorita. Entonces, las herramientas se emplean para la creación de modelos de sistemas que ya existen o que se desarrollarán. Esas herramientas permiten crear un simulacro del sistema a bajo coste y riesgo mínimo. Entonces, por ejemplo, acá nos muestran todas estas herramientas eh, para que se pueda realizar esos diagramas de casos de usos. Por ejemplo, DIA y StarUML son de software libre, o sea que se pueden utilizar fácilmente para que ustedes puedan, digamos, generar o crear
ese tipo de captura de requisitos, después de que ustedes ya escogen su técnica de recolección de información. Entonces voy a compartirles acá. Un momento para compartirles. Entonces, por ejemplo, esta es la herramienta DIA. Entonces, escogemos un nodo. Escogemos el actor. El actor. Por ejemplo, el actor, en mi ejemplo, por ejemplo, sería la esteticista. Y la actividad. Entonces, listo. Entonces, por ejemplo, ¿qué actividad va a realizar esteticista? Va a, digamos que va a atender un paciente. ¿Qué otra actividad realiza mi esteticista? Em, por ejemplo, define el tratamiento. Y, por ejemplo, ¿qué otra actividad? El agendamiento de citas podría ser. Listo, listo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace mi esteticista? Ella atiende al paciente. Lo mira, le hace la valoración, define qué tratamiento le va a hacer a esa persona y finalmente le dice, listo, venga tanto tal día, o sea, le agenda las citas para las sesiones que la persona se vaya a realizar o quiera realizarse. Entonces, utilizamos la línea. Es más o menos básicamente así se realiza. En caso tal que ustedes vayan a hacer un diagrama de usos, pues lo podrían realizar con esta herramienta de día, por lo que les digo que las otras sí hay unas que son de pago, pero entonces esta es de software libre, o sea, esta la pueden utilizar y aquí pueden realizar sus diagramas de uso. Que si es el médico, entonces ya el actor no sería el esteticista, sino que sería el médico y es exactamente lo mismo, poner las funcionalidades o las acciones que cumple esa persona. Entonces, administrar, atender, agendar, ¿listo? Bueno, vamos acá. Yo les voy a mostrar unos ejemplos de cada una de las actividades, de cómo podrían ustedes realizar cada una de esas actividades. Les recuerdo que estos ejemplos no son de aprendices míos, simplemente es como para que ustedes tengan una idea de cómo se puede realizar. Un segundo.
Bueno, entonces, por ejemplo, miren este ejemplo. Esa es, por ejemplo, la primera actividad, diseño el instrumento de recolección. Pues está como mínimamente debe ir un documento, ¿no? Su portada, su tabla de contenidos, su introducción, bueno, ustedes eso ya lo saben. En este caso, pues ellos escogieron la encuesta. Ustedes recuerden que ustedes van a escoger su técnica de recolección acorde a la actividad o al proyecto que ustedes vayan a realizar. Aquí ellos, ¿no? Pues el grupo está poniendo el cuestionario, las preguntas que ellos le están haciendo a su cliente para ellos saber qué tiene el cliente, qué quiere el cliente y cómo voy yo a realizar esa actividad para que al finalizar yo pueda entregarle un buen producto al cliente. Tiene las conclusiones, tiene la bibliografía. Es más o menos así se realiza la primera actividad. Bueno, vamos con esta segunda. Creo que también es, bueno, esta ya es de formulación del proyecto. Esta es la segunda actividad. Ahora no se me cierra, listo. Entonces, introducción, objetivos, el alcance. Miren, por ejemplo, lo que yo les decía aquí. El caso de uso. Entonces, ya después de que en su primera actividad lo que es la formulación del proyecto y la primera actividad, que es el diseño de instrumentos de recolección, van muy de la mano. Porque yo primero tengo que saber qué quiere el cliente y esto lo voy a aplicar en el diseño de instrumentos de recolección. ¿Qué quiere el cliente? ¿Cómo lo quiere el cliente? Para así yo venir acá y poder hacer mi caso de uso. Eso más o menos como para que ustedes miren ejemplo de cómo lo pueden realizar. Entonces me está hablando acá de administrar datos del cliente. Me está diciendo que tiene una recepcionista, que tiene un cliente, y que tiene un contador. Creo que esta persona lo hizo como por sesiones también, lo que hizo cada uno. La parte de facturación, contabilidad, administrar datos del cliente. Listo. Este es otro ejemplo de formulación. Vamos a ver. Miren, por ejemplo, cómo lo hizo esta persona. Un usuario, esto es como una venta. Ay, ¿qué faltaba? Esto es como un tema de para una venta de libros, me parece. Sí. Entonces, esto cómo lo hacen utilizando cualquiera de las herramientas que les mostré anteriormente. ¿Cuáles de esas herramientas? Ustedes las pueden mirar en el material de apoyo. Pero les recomendaría DIA, por lo que ya les dije, que es gratuita, es de software libre. Y esta última que es de también formulario de recolección de información. Este es la última actividad, formulario de recolección de información. Entonces, por ejemplo, miren cómo hicieron ellos. Ay, Dios. Ellos hicieron una encuesta, entonces, ¿a quién encuestaron? ¿Cuál es el cargo? ¿Cuál es el tiempo de respuesta de esa encuesta? Y creo que lo hicieron también, no. Bueno, y ahí realizaron las preguntas, no sé. Entonces, como para que tengan una idea de ejemplos que igual también pueden mirar de cómo pueden ustedes realizar estas tres actividades. Entonces, les recuerdo, estas tres actividades van desde el día de hoy hasta el día 9. O sea, estas tres actividades tienen un tiempo o un límite de 24 horas. Pero entonces yo se las voy a dejar hasta el 9 de noviembre. Para que por favor
todos los grupos envíen las actividades. Recuerden que hoy se vencen las actividades anteriores. Estas las califico ya el día de mañana, si Dios permite. Mis queridos aprendices, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Buenas noches, Instructora. instructora. Ah, ok. Uy, le gané, Juan. Tranquilo, dale. Buenas noches, instructora. Una preguntita. Estas tres actividades ya se trabajan de manera grupal, ¿cierto? De aquí para adelante ya todo es como grupal, ¿sí? Estas actividades son grupales. Yo igual les iré indicando cuáles van a ser grupales o cuáles van a ser individuales, porque van a haber otras que van a ser individuales. Pero estas tres son en los grupos, los Listo, sí, 5 señora. que ustedes ya saben, sí, que ustedes ya tienen conformados. Listo, sí, señora. Muchas gracias, ingeniera. Gracias, Juan. Con gusto. Dale, compañero. No, era lo mismo. Tenía la misma inquietud. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? ¿Alguna duda? Igual ustedes saben que tienen el material de formación, ya saben cómo lo pueden buscar en la plataforma de Sajuna. Instructora, una Ya saben, pregunta. sí. ¿Las 5 actividades que aparecen en la plataforma son esas 5 que toca realizar? ¿Me repites por favor las qué? ¿Las 5 actividades que me aparecen en la plataforma son las que toca realizar? No, ahorita vas a realizar 3 actividades. Ah, es que yo no estuve en el principio. Son 3 actividades. Ya les voy a mostrar cuáles son las 3 actividades para que no vaya a haber confusión. Entonces, ya ustedes saben, entran en la fase de análisis. Estamos en las actividades de proyecto número 1. ¿En qué material de formación van a encontrar lo que estábamos socializando ahorita en este Fundamentos de Análisis y Diseño de Software? Ustedes tienen 2 opciones, o miran el recurso web, que fue como yo lo estaba mirando ahorita, o descargan el archivo PDF para que lo tengan también ustedes allá en sus computadores y en sus archivos guardados. Ingresan a la guía de aprendizaje 1, que es donde todavía estamos, y van aquí a estas actividades de aprendizaje. Ellas tienen un código, esta termina en A3, y van a realizar estas 3 actividades. ¿Cuál es la primera actividad? El diseño del instrumento de recolección de información. ¿Cuál es la segunda actividad? Formulación del proyecto de software. ¿Cuál es la última? Formulario de recolección de información. Entonces, en el diseño de instrumento de recolección de información, ustedes van a mirar qué instrumento o qué técnica van a utilizar para recoger esa información, bien sea una entrevista, una encuesta o una observación, cualquiera de ellas. Tengan en cuenta, que se los dije inicialmente, como soporte, si van a realizar una entrevista, dentro de lo posible, graben la entrevista o hagan un video para tenerlo como soporte. ¿Por qué? Porque muchas veces una cosa es como el cliente quiere algo, dice algo, y otra cosa es como uno lo entienda o lo interprete. Entonces es bueno tener como soporte. Cuando ustedes ya hacen esa primera actividad, que es el diseño de instrumento de recolección de información, van a realizar la siguiente, que ellas van de la mano, que es el formulario del proyecto de software, que es aquí donde ustedes van a hacer su diagrama de uso utilizando cualquiera de estas herramientas que están acá, cualquiera de estas herramientas que son de lenguaje unificado, de modelado, cualquiera de estas. En este caso, los que yo le mostré ahorita fue esta, la herramienta DIA. ¿Por qué? Porque es una herramienta que no es de pago. Entonces les va a permitir realizar el diagrama sin ningún limitante como tal.
Y por último, el formulario de recolección de información, que ya es donde ustedes van enviar ese formulario que ustedes hicieron, cómo lo hicieron, qué análisis sacaron de todas de esas preguntas o de esa encuesta o esa observación que realizaron. Tengan en cuenta los lineamientos que deben tener para enviar los documentos. Ustedes eso ya lo pueden mirar en la guía de aprendizaje para que tengan claro cómo deben enviar cada una de esas actividades, como corresponde con sus normas APA. Igual ustedes miran los lineamientos allí, que allí está todo. Y recuerden que esas actividades inician desde hoy hasta el 9 de noviembre, que creo que cae domingo, si mal no estoy. Entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna otra inquietud? Instructora, qué pena, yo traduzco. Estas 3 actividades van en grupo. Sí, esas 3 actividades son grupales, en los grupos de 5 que ya ustedes deben tener allí conformados. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Yo, disculpe, ¿si se me escucha? ¿Quién me está hablando? Yo, soy Juan Santiago de Cerro Velasco. Disculpe, lo que pasa es que pues yo me uní a la clase a finales del mes pasado y pues todavía no tengo grupo. Entonces pues no sé qué podría hacer yo, disculpe. Porque pues estuve preguntando por WhatsApp y pues como que yo creo que ya están todos formados o no sé. Entonces pues quería saber qué puedo hacer, si lo puedo hacer solo o qué. Juan Santiago, ¿de qué ficha es? De 09, era así la 09. Bueno, yo creo que todavía hay personas que están sin equipo. Entonces, hay que mirar, porque pues es lo que yo siempre les he dicho. El tema es que sea trabajo colaborativo por lo mismo que demanda el proyecto como tal. Sí, si hay un grupo que es de 4 o es de 3 o hay 2, no sé, ahí está Juan Santiago para que por favor lo anexen a los equipos. Sí, la idea es que los grupos queden conformados de 5. Entonces, pues, por favor. Igual Juan escribe nuevamente en el grupo si falta algún integrante en algún equipo para que por favor te añadan allí para que tú trabajes también con ellos. Bueno, sí, sí señora. Era eso, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, mis aprendices no siendo más. Disculpe, De disculpe, pronto, Sí, Juan. yo tengo pues otra cosa que decir también, es que pues precisamente porque no tengo grupo, pues no sé, no entregué estos trabajos, los trabajos que pues tocaba hacer en grupo porque pues no sabía qué hacer, si tenía que hacerlo en grupo, o si lo podía presentar solo o qué podía hacer, entonces no sé si qué puedo hacer con eso porque pues ya se va a vencer en 2 horas, 4 horas. Sí, bueno, lo que podríamos hacer es que como ya está que se vencen esas actividades pasadas, hazlo solo. Ya estas que se explicaron hoy, en lo adelante, sí en grupos. Pero entonces de estas pasadas, hazlas solo y me las envías. Y tengo más plazo, disculpe, para a lo mejor presentarlos mañana. Qué pena. Voy a ampliarles hasta mañana, hasta el 5 mañana para que puedan entregar todos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? instructora, para pedirle un favor, qué pena, apenas pueda, nos envía el enlace de la grabación de la clase. Ah, claro, sí, sí, yo ahorita más luego les envío la grabación. Ok, muchas gracias. Bueno, recuerden que la grabación queda en los anuncios de la plataforma Sajuna o también la pueden mirar en el canal de YouTube. Bueno, entonces, pues no siendo más, nos vemos el día jueves, si Dios permite y nos da vida y salud.
Les deseo una feliz y bendecida noche y que descansen. Nos vemos entonces el jueves si Dios permite. Muchas gracias, Gracias, instructora. Buenas instructora. Buenas noches. noches. Muchas gracias. Gracias, instructora. Buenas noches. Que descansen, compañeros. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Gracias.